la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a estar orando por la vida de nuestro hermano Chemita, nuestro hermano José María, que el Señor se está glorificando y esperamos que lo sane totalmente. Amén. Y por cualquier otra necesidad que hubiera en medio nuestro, la vamos a poder delante de la presencia del Señor. Vamos a ir esta mañana, hermanos, a Romanos capítulo 10. Si ya está ubicado en el capítulo, voy a pedirle que vaya al versículo 17 únicamente. Gloria al Señor. Dice la bendita palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Oramos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de su presencia, agradecidos por todo lo que usted hace por nosotros y por lo que hará, Señor. Le pedimos esta hermosa mañana, Señor, que bendiga a su pueblo que hoy está presente en este lugar. Y por los que no pudieron venir, Señor, guarde sus corazones y sus mentes. Que ese ánimo, Señor, de seguir adelante no decaiga en sus vidas y en su corazón. Padre, le pedimos, Señor, que bendiga esta palabra, Señor. Usted la envía fresca, que sea de edificación, exhortación, que restaure corazones, que anime nuestro ser a seguir en pos de usted, Señor. Damos gracias, Señor, por el que ha aportado para las finanzas de esta obra. Gracias le damos, Señor, bendígales, prospéreles, y al que no pudo proveerle trabajo si no tiene, para que pueda sostener su familia y su vida, Señor. Gracias le damos. También, Señor, damos gracias por el día de ayer, que usted, Señor, nos apoyó grandemente, nos bendijo, respondió a nuestra petición, Señor, de que usted se glorificara en esa actividad. Bendiga a los que participaron, Señor, y los que no pudieron hacerlo de igual manera. Señor, pedimos de manera especial, Señor, continuamos clamando a favor de nuestro hermano José María, el suegro de nuestro hermano Arturo. Pedimos, Padre, que allá en México, donde está en ese hospital, Señor, en ese proceso, Padre, en el que los médicos están luchando por que logre vivir más nuestro hermano, Señor, si es su voluntad, dale más años de vida, glorifíquese poderosamente en él, Señor. Ya es un señor de edad, Padre, pero para usted no hay imposible. Gracias le damos, Señor. Bendiga a nuestras hermanas que andan por allá y tráigalas con bien a su regreso. También a nuestra hermanita, Señor. Usted sabe, Señor, cuídela, guárdela poderosamente. Y cualquier otra necesidad en medio de su pueblo, usted la conoce, Señor. Pedimos que su misericordia esté con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, siéntase cómodo en su casa. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Hermano, lo que hemos leído esta mañana es tajante, es así. Vamos a comenzar introduciendo nuestro tema, la necesidad de la palabra de Dios. Hermanos, el alimento. Sabemos que el alimento es una necesidad básica para el ser humano. Amén. Amén. Sabemos que para vivir necesitamos comer. ¿Por qué? Porque el hambre mata, ¿verdad? Si no, amados hermanos, recordemos cuántas veces usted ha visto noticias de países que están sufriendo hambre, la gente está muriendo. Recuerdo una fotografía hace años de un reportero que la tomó en África. Está un niño como de 5 años, ya, amados hermanos, su piel pegada a sus huesitos. El niño está hincado en el piso, en el suelo, como gateando, y detrás de él van unos buitres caminando, rodeándolo, ya esperando nomás que muera para comerlo. Y este reportero tomó la fotografía y la publicó y se ganó un premio por eso. Mas sin embargo, hermanos, sus compañeros le reclamaron: ¿por qué no tomaste a ese niño y lo llevaste a la Cruz Roja? Porque él tomó la foto del vehículo y ahí lo dejó. Ahí lo dejó. Este hombre, amados hermanos, su cargo de conciencia fue tan grande que terminó suicidándose. No importó el gran premio que había ganado por la fotografía de un niño muriendo de hambre. ¿Y cuántas veces hemos visto en la India y otros países personas que por el hambre ya sus cuerpos están secos totalmente? El alimento es una necesidad básica que produce energía y vitalidad al ser humano. Cuando ayunamos, ¿cómo nos sentimos al final del día?
El que lo hace ya constantemente ya está desarrollado, ya tiene práctica, ya es un guerrero, ya ni el cuerpo le tiembla. Ya la comida ya no es tanto necesaria sino al final del día, pero hermanos, el cuerpo se resiente. ¿Por qué? Porque sin alimento esta carne, amados hermanos, se empieza a debilitar. Y eso es para que entendamos esta mañana lo que el Señor nos va a hablar, hermanos. Para enfocarnos, vamos a ir a Mateo 4:4, el cual dice de la siguiente manera. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Dice así: y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hemos hablado de que para vivir en esta tierra tenemos que alimentarnos físicamente para producir energía. Pero sucede, hermanos, de que en esta vida vamos a pasar. Esta vida se termina. Y sucede también que nosotros no somos como los animales que no tienen espíritu. Sí tienen vida que Dios les ha dado, pero no un espíritu que agrada ir a la presencia de Dios a dar cuenta de lo que hicieron. Mas nosotros sí lo tenemos. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nos habla de que tenemos que alimentar nuestro espíritu de la palabra de Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 1 en su versículo 1? Casi todos lo sabemos de memoria. Hermano, dice la palabra de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, profirió palabra. La voz de Dios es poder. La palabra de Dios, amados hermanos, Él manda y se hace. Estamos hablando del único Dios vivo, el único Dios que ha creado los cielos y la tierra, del Dios que te formó a ti y que me formó a mí, el Dios que va a recoger tu espíritu delante del cual un día vas a estar cara a cara solito tú con Él, dándole cuentas de cómo le reconociste a Él aquí en tus días de vida. Porque escrito está que el hombre muera una vez y después el juicio. Y hay un dicho que nosotros usamos: mientras hay vida hay esperanza. Es decir, que mientras estamos acá tenemos la oportunidad de que cuando lleguemos a la presencia de Dios seamos absueltos de toda culpa, amados hermanos, y no condenados al fuego eterno de condenación. Para lo cual, hermanos, cuando el Señor dice no solo de pan vivirá el hombre, esto fue dicho en el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y vamos a hacer un poco de memoria de ello para, hermanos, poder enfocarnos y así entender aún más por qué esta expresión. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice de la siguiente manera: y te afligió y te hizo tener hambre, hablándole Dios a Israel, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gloria a Dios. Ahora bien, bueno, si no solo de pan vivirá, entonces voy a pasar solo leyendo la palabra y eso me va a llenar el estómago. No, hermanos. Todo lo que el Señor nos habla en su palabra es para que lo entendamos, amados hermanos, de tal manera. Del cielo viene, entendamos las cosas celestiales. Amén. Porque anteriormente Dios les había dicho, en el capítulo 8, versículo 1 atrás, dice, oiga bien, esto es vivir de la palabra de Dios. No solamente buscar lo material,
no solamente pensar en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro beneficio, sino pensar en que un día vamos a salir de este cuerpo, hermanos. El cuerpo solo es el depósito en el que tú estás. Cuando tú sales de tu cuerpo vas a saber quién eres, qué hiciste, quién fue tu familia. Tú te vas sabiendo todo eso. Por eso el rico, cuando está allá en el lugar de tormento, le dice: Padre Abraham, manda a alguien que vaya a mis hermanos, tengo 5 para que no vengan a este lugar. Te vas sabiendo, si no, ¿cómo le vas a dar cuentas a Dios? No vas a subir de verse delante de la presencia del Señor. A decir: Señor, no sé de qué me estás hablando. ¿Cuándo hice yo eso? Lo vas a saber claritamente. Entonces el Señor nos dice que para que vivamos no solo de pan, le dice a Israel y a nosotros: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Amén. Y os seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Queremos, amados hermanos, vivir no solo de pan. Tenemos que, para vivir, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, cuidar esa palabra, y que seamos, amados hermanos, estemos seguros, seamos convencidos de que Dios nos ha hecho una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha hecho? Que nos va a llevar a una tierra, dice, para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. En este caso a Israel les había prometido Canaán, la tierra que fluía leche y miel. A nosotros nos ha prometido una tierra espiritual, una tierra santa, una nueva Jerusalén, una patria celestial. Amén. Aleluya. Cuando Satanás llega y tienta al Señor Jesús y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan, el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No pongas tu corazón en los tesoros de esta tierra. Si los tienes, cuídalos, compártelos, multiplícalos. Amén. Si no los tienes, no te esfuerces por tenerlos. Dile: Señor, todo lo demás vendrá por añadidura, pero primeramente buscaré el reino de tu justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque en el mucho afán hay cansancio. En el mucho afán el hombre envejece más rápidamente. Mas sin embargo, hermanos, la palabra hoy nos dice que la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida. Amén. Y vamos a ir viendo por qué, amados hermanos, traemos a colación todo esto. Dice la palabra, hermanos, que cuando los israelitas empezaron a recoger el maná, hermanos, vamos a verlo. Dice de que Dios les dijo que iban a comer, y les mandó el maná, y les estableció que cada quien recogiera únicamente lo que consideraba que se podía comer. Amén. Y dice que muchos recogieron más, dijeron: voy a guardar. Mas el maná se les engusanó y huelía mal, tenía mal olor, olía mal. Huelía, decimos en El Salvador. Olía mal es la mejor expresión. Hermanos, la palabra de Dios es inmensa, es eficaz, es tan amplia, tan ancha, tan alta, cubre todo. Y cuando, amados hermanos, Dios nos manda la palabra a nuestra vida, la manda en la medida que también Él sabe que usted y yo la podemos sobrellevar. Y solo la redujo en 2 mandamientos. Amén. Entonces quiere decir que es algo fácil de digerir si realmente es lo que anhelamos hacer. Entender la palabra de Dios. A nosotros nos gusta la alabanza, nos gusta orar, nos gusta ayunar, nos gusta vigilar. Pero hermanos, la palabra es lo más importante, porque es la que te transforma, es la que te restaura, es la que te declara cuál es la voluntad de Dios. Amén. La alabanza, la adoración, la oración, la honra y la gloria es la que tú le das a Él, mas Él te envía en respuesta su voz a través de las sagradas escrituras. Amén. El hombre necesita oír la palabra de Dios. El hombre necesita entender la palabra de Dios. El hombre necesita escribir en su corazón, esculpir dentro de su ser, amados hermanos, los mandamientos de Dios
si fuera así, todo el mundo lo hiciera, este mundo sería el cielo. Sí, amén. No habría pecado, no nos haríamos daño, nos amaríamos, no habría guerra. Bueno, todo lo que es malo no existiría. Pero hermanos, estamos en un mundo el cual las cosas que vienen esperan solamente juicio de parte de Dios, porque esta tierra está enferma, porque su maldad está llegando hasta la presencia de Dios, porque los corazones de las personas no han tomado tener en cuenta a Dios y han sido entregados a una mente animal, diabólica, una mente perversa, una mente que no puede entender estas cosas. Amén. Aleluya. Mas sin embargo, usted y yo démosle la gloria al Señor, porque esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. De que en su misericordia, Él, hermano, quiere hacer algo grande en tu vida. Quiere llevarte a una relación con Él genuina, con el Dios vivo, que sientas lo que es tener una relación con el Dios vivo. Aleluya. ¿Y sabes cuál es la recompensa? Que aún no viéndole, le hayamos creído. Amén. Así es. ¿Necesito yo hacerme una imagen de Jesucristo? ¿Para qué? Si un día le veré, Sí, amén. un día le conoceré, Sí, amén. ¿de qué me sirve ahorita? Si, hermano, lo primero que tengo que hacer es tenerlo en mi corazón, Ya. amarlo, decirle: Señor, tú eres mi razón de vivir. Amén. Y los israelitas comieron el maná, hermanos, pero ¿qué pasó? No querían más. ¿Por qué Israel moría? ¿Por qué moría Israel? Porque, hermanos, pensaron que solo de pan viviría el hombre y se olvidaron de guardar sus mandamientos. Y venían grandes juicios sobre Israel y morían cientos, miles de ellos. Sin embargo, hermanos, ¿cómo aprender nosotros la palabra de Dios? ¿A quién le interesa? Yo recuerdo cuando yo no quería nada del Señor, cuando me hablaban de Jesucristo, para mí eso era pérdida de tiempo, era aburrido, era algo que no quería escuchar. Cada vez que me sentaba a la mesa, mi padre, que era un copastor, me decía: hijo, ¿cuándo vas a recibir al Señor? Comía como soldado, 5 minutos y estaba fuera de la mesa, por no escucharlo. Mas sin embargo ahora digo, cuán valiosos eran los consejos de mi padre. Cuán hermoso era verle sentado en un sillón leyendo la Biblia por horas. Levantarte a las 5 de la mañana y tropezarte con él, porque estaba orando en la sala, en una silla, orando por mí, por mis hermanos, por no sé cuánto. Aleluya. Y esos ejemplos marcan tu vida. Sí. Hermanos, es importante que la palabra de Dios sea lo primero, el mayor interés en nuestra vida. Amén. Porque es la voz de Dios, se nos ha venido marcando días atrás, que la voz de Dios es esta. No esperes que Dios te diga a tu oído: fulano de tal. Porque si eso nunca pasa, te vas a entristecer. Sí. Sino que busca que Dios te hable a través de la señal. Sí, Dios puede hablarte audiblemente, lo puede hacer. Sí. Yo sé que lo puede hacer. Y anhelo que lo haga conmigo. Porque cuando Dios te habla, el mismo Espíritu te dice que es la voz de Dios. Amén. Porque también Satanás se puede vestir de ángel de luz, llegar y decirte algo y pensar tú que es Dios que te lo está diciendo. Pero por eso tienes que leer la palabra. Amén. Para saber cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Porque Él anda siempre detrás de cada uno, queriendo destruir la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios. Y el Señor está teniendo un cuidado de nosotros, hermanos, que no tiene idea. Amén. Siempre la palabra viene a ser eficaz. Siempre la palabra Dios la envía por algo. Siempre la palabra viene, amados hermanos, a sacar tus dudas, a sacarte de la confusión, a sacarte, hermanos, de aquellas situaciones, de tus preguntas. Dios tiene las respuestas para nosotros. ¿A cuántos a través de la palabra Dios nos ha transformado? Amén. A todos. No hemos sido transformados por un canto. No hemos sido transformados porque las hermanas que cocinan hacen buena comida allá atrás. No. Es, hermanos, porque en nosotros habita y sentimos
el efecto de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo aprender nosotros la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo nosotros aprender a ser prudentes a través de ella? Todo el Señor nos lo ha dicho, hermanos, y grande es su fidelidad y su amor. Que el Señor tiene cuidado y todo nos lo ha dejado para que no dudemos ni nos hagamos tantas preguntas. Amén. Aleluya. Dijo el Señor a sus discípulos, a aquellos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi palabra? El Señor claramente nos hablaba y nos habla a nosotros. Amén. Dice Mateo 7:24, hermanos: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hablando Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye la palabra de Dios aprende prudencia. Cualquiera que pone por obra la palabra de Dios en su vida está parado sobre la roca y nada lo va a conmover cuando venga la tempestad en la vida. Porque la palabra de Dios nos declara, amados hermanos, cuál tiene que ser nuestra actitud y cuáles tienen que ser nuestras acciones en los momentos de dificultad. Te enseña que cuando hay discusión, la palabra blanda, amados hermanos, aplaca la ira. Te enseña que la mejor discusión que se gana es la que se evita. Te enseña, hermanos, que la palabra te enseña que tienes alguien que te guía. Amén. ¿Y qué es la palabra de Dios, hermanos? En Jeremías 1, 11 y 12 le dice Dios a Jeremías: ¿qué has visto? Y le dice Jeremías: vi una vara de almendro. Le dice Dios, bien vistes, porque es necesario que yo apresure mi palabra para que el pueblo la ponga por obra. Como el pastor tiene que usar una vara para guiar al rebaño, la palabra de Dios es una vara que nos guía. Bendita vara. A veces nos exalta y a veces nos humilla. Depende de cómo tú vas escuchando la voz del pastor y vas en pos de él. Si te quieres desviar, la varita te guía. Amén. La palabra de Dios, amados hermanos, es para nosotros la regla de vida que nos guía a tener esa renovación de nuestro ser. Hemos nacido de nuevo a través de la palabra de Dios. Hemos empezado a aborrecer las cosas que Dios aborrece a través de la palabra de Dios, a través del entendimiento de ella, a través de cómo ella nos declara cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Quizás tú estás preocupado por tu situación de vida, no sé, los que no están casados, los que están nomás juntados, saben que están en fornicación. Amén. Y quizás eso te está afectando en tu vida. Rompe, cásate. Ya no estés así. Ordena tu vida delante del Señor. Dice el Señor: pongámonos a cuenta, porque Él ya viene. Amén. Y ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni las prostitutas, entrarán al reino de los cielos. Ay, Señor, qué difícil es tu palabra. No, hermano, basta con que en tu corazón palpite ese amor por Dios y vas a ver cómo vas a aborrecer todas aquellas cosas que Dios aborrece. Amén. La misma palabra te va a ir llevando y te vas a sentir libre, porque para eso el Señor vino, para hacernos libres. Amén. Aleluya. Entonces, este es uno de los versículos más tajantes, más claros para nosotros si queremos saber qué es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
sabiduría. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Le vas a dar cuenta, sabia. Le voy a dar cuenta. Nadie va a poder esconder ese momento en su vida. Y no estamos hablando de esto, estamos hablando de la vida eterna, ya sea para salvación o para condenación. Es una espada. ¿Quieres ser traspasado por la palabra de Dios? Lee la palabra. ¿Quieres ser desmenuzado? Lee la palabra. ¿Quieres entender a Dios? Lee la palabra. ¿Quieres saber por qué hay que adorar solo a Dios? Lee la palabra. Para entender la palabra necesitamos, amados hermanos, creer en ella. Creer en ella. Y el versículo que vimos al principio, Romanos 10:17, ¿qué nos dice, hermanos? Que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe crece por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida es vital. Es el alimento. Es la energía, es la vitalidad que necesita tu espíritu para mantenerse fiel y firme, para ir al punto para que nada te estremezca, para que nada te haga cambiar de idea, para que nada te sorprenda. Por eso hay muchos débiles. Sí, amén. Muchos débiles. Hermanos, que no se pueden mantener fieles y firmes porque no han amado, no han indagado, no se han interesado en que la palabra de Dios los haga fuertes. Amén. Amén. Les dé vitalidad, músculo espiritual. Amén. Y nosotros no hemos sido llamados a ser cobardes. No. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, siervo y sierva del Señor. Porque no estás solo, el que va contigo es el poderoso gigante. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Los trajo aquí para vencer, para derrotar, para derribar murallas, para romper cadenas y atarnos con cadenas de oro y así proteger el tesoro que está dentro. Que está dentro. Amén. Aleluya. Y lo último, hermanos, Juan 6:48. Juan 6:48. Dice la bendita palabra de nuestro gran Dios. Aleluya. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, hablándole a Israel y a nosotros. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Recibimos a Jesucristo para tener vida y vida eterna. Vamos a morir, sí. Puede ser que sí o puede ser que Él venga y sea el rapto y los que están bien se van con Él y no disfruten muerte. Mas dice que para que no muera, ¿para qué que no muera? Que no vaya a condenación, porque la condenación es la muerte segunda, es la muerte para una vida eterna. Estar separado de Dios es muerte. Y si eres el pan de vida, cuando tú vienes y dices, Señor Jesucristo, quiero que mores en mí, te recibo como el único salvador de mi alma, ahora te como y te bebo. Porque tu sacrificio, diste tu carne y derramaste tu sangre, para que todo aquel que de ti coma y beba, vivirá. ¿Acaso no es eso lo que nosotros hemos hecho? Sí, amén. Reconocer el sacrificio de Cristo. Cuando yo lo veo crucificado en esa cruz y veo sus heridas y digo, Señor, ¿por qué estás aquí? Me lo digo figuradamente, pero a la vez digo, Señor, gloria a tu nombre, porque
te levantaste de la muerte. Y aunque padeciste ese sacrificio, el cual yo no soy capaz de padecer, y tú, Señor, pudiendo bajarte de esa cruz, no lo hiciste por amor. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviendo, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, que era un pan material, que quitaba el hambre un ratito, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bienaventurado tú, que amas a Jesucristo, el pan de vida, porque vivirás eternamente. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Yo tengo hambre. Necesito esa palabra, esa espada que me traspase aún más. Necesito recibir cada vez palabra viva, palabra que me llene, palabra que me estremezca, palabra, amados hermanos, que me despierte de mi ignorancia, que me lleve a conocer más a Dios, que pueda descubrir las cosas más profundas de Dios, las que no entiendo. Necesitamos que el Señor amplíe nuestro conocimiento, que sople en nuestras mentes, que nos abra el entendimiento como lo hizo a sus discípulos. Porque por eso cometemos muchos errores, porque todavía ignoramos muchas cosas. Una de las cosas, citando la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es algo que yo le digo, Señor, como un grito de lo más profundo, como un SOS de lo más adentro de tu ser. Señor, ayúdame, purifícame, dame sabiduría, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese tiene que ser nuestro grito, nuestra angustia, nuestra desesperación por Él. No por las cosas que nos agobian. A veces hay muchas. Hay muchas. Admiro a aquellos que dicen, ese problemita ya va a pasar. Eso Dios me lo arregla rápido. Y Dios los arregla. Amén, hermanos. Así que la palabra te restaura, te alimenta y te sostiene. Valoriza la palabra de Dios. No escuches la predicación y al salir ya la olvidaste. Porque eso es lo que te da vida. Ese es el propósito por el cual vienes. Para que Dios hable a tu vida a través de su palabra. Amén. Israel moría no de hambre, sino por no guardar la palabra de Dios. Por eso le tenían los juicios. No se murieron de hambre. Dijeron, Señor, ya estamos cansados del maná, hoy queremos carne. Le mandó nubes de comida hasta que vomitaron por su nariz. Por comida no te vas a morir, hijo. Pero si te apartas de Dios, te vas a secar. Vas a ser un esqueleto blando, vas a ser una persona triste, te vas a sentir desventurado, porque sin Dios la tristeza te va a consumir. Pero como estamos en Él, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay bonanza, hay unidad. Yo los amo y cuando los veo me siento tan feliz. Digo, Señor, gracias porque hoy les tocaste el corazón para que vinieran. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, santificado su nombre. Le damos gracias, Señor, por su presencia. Necesitamos que su palabra traspase nuestra mente y nuestro corazón. Que su palabra, Señor, haga la obra para la cual usted la envía, para que la pongamos por obra. Despierte en este pueblo el deseo de leer tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Y
Inquiétenos, Señor, a ser más diligentes en cuanto a nuestra propia vida, nuestra propia relación con usted, a querer vivir más de cerca, más comprometidos, Señor, para agradarle, para honrarle. Además, Señor, a nosotros nos conviene. Pedimos que su Espíritu Santo nos anime esta mañana, Señor, a ser guardadores de ese tesoro tan grande que es su santa y preciosa voz. Haga la obra en cada corazón esta hermosa mañana, Señor. Toque los corazones. Ahuyente, Señor, toda potestad que estorbe en nuestras mentes y nuestro razonamiento. Porque delante de usted, delante de su palabra, no hay razonamiento que valga, Señor. Solamente nuestra humillación y nuestro sometimiento a ella. Gracias por enviarla, Señor. Gracias por hablarnos cada vez a través de los ministros que usted usa. Prepare aún más siervos, Señor, que tengan temor, preparados, capaces de sobrellevar, Señor, la obra y la responsabilidad, para que todo aquel, Señor, que necesita ser restaurado, reciba la sanidad de su alma. Gracias, Padre. Pedimos esta mañana, Señor, que sea propicio a la vida de cada uno. Gracias, Cristo.